Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a este episodio de WhatsApp Prof. Hola Walter, es bueno estar de vuelta. Sí, en realidad lo es. Ha sido un tiempo bastante largo, pero es lo que estábamos sentados esperando, ¿no? En los laureles. Sí, estuvimos ocupados y estoy feliz de que podamos difundir el mensaje. Ahora, Martín, estamos viviendo en tiempos tan serios y creo que el mensaje de los tres ángeles debe crecer hasta convertirse en un fuerte clamor. Es el tiempo. Así que ese será nuestro enfoque y nada más debe ocupar nuestra atención. Así que cuando se trata de eventos actuales, entonces trataremos de mantener a todos informados sobre dónde estamos en la corriente del tiempo. Tenemos un documento muy importante que viene, el Laudato Si número 2. Sí, esperamos hasta que esté allí antes de discutirlo porque ¿de qué sirve especular si no lo tienes en la mano? Eso es todo. No siempre queremos adelantarnos. Sí, eh, eso no es anticiparse. Lo que él va a decir es que podemos aprender un poco del pasado y entonces sabemos hacia dónde se dirige. Y con la profecía bíblica conocemos la Agenda 2025 del lobby conservador. Veremos todo eso en el futuro, pero nuestro enfoque son los tres ángeles y todo tiene que encajar en eso. Eso es todo. Como dijiste, si discutimos los eventos actuales, todo tiene que volver a lo que implican los mensajes de los tres ángeles. Porque son necesarios los tres ángeles, son necesarios, porque el carácter de Dios es mal interpretado. Y por eso es muy importante que hablemos sobre el carácter de Dios y lo que implica. Pero antes de hacer eso, mejor oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias, gracias por estar ahí para nosotros todo el tiempo y nunca dejarnos. Nos dirigimos a los tiempos que profetizaste que estarán ahora en nuestro horizonte. Así que te pedimos que nos ayudes en estos episodios futuros y que también ilumines nuestras mentes en este episodio y nos mantengas a salvo en el nombre de Jesús. Amén. El carácter de Dios es un tema tan amplio que realmente no se le puede hacer justicia en una sola discusión. No, será un estudio para la eternidad. Es un estudio eterno. El carácter de Dios y el ser más incomprendido en todo el universo es Dios, excepto en el cielo. ¿Y dónde estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos mentalmente en un lugar mejor? Eso es importante. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que eso significa que nuestras mentes ya deberían estar en el cielo. Y eso significa que si quieres estar allí, tendrás que entender el carácter de Dios. Cuando era ateo, no quería estar con el Dios que había imaginado en mi mente. Así que creo que es importante que preparemos el escenario para los mensajes de los tres ángeles hablando sobre el carácter incomprendido de Dios. Entonces nuestro título es Dios es amor, porque eso es lo que él afirma ser. Y el Señor dice, yo soy el Señor, no cambio. Así que veamos algunas de estas cosas. Dios es amor, eso es lo que dice la Biblia. Malaquías 3, versículo 6 dice, porque yo soy el Señor, que no cambio,
Por tanto, hijos de Jacob no es consumido ahora. Martín, este es un versículo muy importante porque existe esta idea de dicotomía, el Dios del Antiguo Testamento versus el Dios del Nuevo Testamento, que es un Dios iracundo y vengativo contra este Jesús amoroso. Correcto, parece un oxímoron, como un nombre inapropiado. Hay algo mal a menos que hagas un estudio profundo de ello. Y las iglesias han hecho un trabajo maravilloso al distorsionar el carácter de Dios, hasta el punto de no reconocerlo, y luego el problema con eso es que los no creyentes están viendo esta representación del carácter de Dios y luego dicen, no quiero tener nada que ver con esto. Miran la representación de la Edad Media del carácter de Dios, como lo representa la iglesia, y creen que ese es Dios. Y luego esa misma iglesia prohibió la Biblia en la Edad Media, para que no pudieras descubrir cuál era el carácter de Dios. Y cuando finalmente tuvieron que capitular ante la Biblia, realmente estando allí, crearon tantas versiones de ella que nadie sabe quién es Dios. De todos modos, y entonces confiemos en sentir más bien en la palabra. Para que Dios no cambie, eso es muy importante. Eso significa que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento deben ser el mismo. Es cierto que nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Ese es un axioma. Entonces, Dios no cambia. Y dice, por tanto los hijos de Jacob no seréis consumidos. Oculto en ese versículo, tenéis misericordia. Exactamente. Tenéis benevolencia, tenéis cuidado, tenéis amor, porque si realmente fuera tan tiránico como se le retrata, los hijos de Jacob serían consumidos. Ahora, la otra pregunta es, ¿Dios tiene favoritos? ¿Por qué los hijos de Jacob no se consumen y los demás sí? ¿No son los hijos de Jacob a menudo tan malos como los demás? Exactamente, son iguales. Muy bien, tenemos que ver todos estos aspectos. Es un versículo muy interesante. El primer punto es que Dios no cambia. Debe haber amor y benevolencia. De lo contrario, todos serían consumidos porque todos son contrarios a lo que Dios dice que deberían ser. Eso es cierto, y también el hecho de que Él no cambie debe darte tranquilidad, porque un día puedes ser salvo y los demás puedes darte si Él pudiera cambiar de opinión. Y si realmente es un tirano, entonces es un tirano para siempre. Sí, tal vez sea un narcisista. Esa es una acusación. Se lance hacia Dios. Hay muchos que dicen que Dios es un narcisista. Bueno, echemos un vistazo a lo que Richard Dawkins piensa sobre Dios. Y déjame ser honesto. Sus pensamientos son un duplicado de lo que yo solía creer. Bien. Ahora estoy sentado en una silla diferente y llegué a una conclusión diferente. Pero esto es lo que tenía que decir. Tal vez pueda explicar quién es Richard Dawkins. Bueno, Richard Dawkins es la voz evolutiva en el mundo. Es el que blanda el centro en las grandes universidades del mundo y escribió muchos libros. ¿Es un científico? Sí, está asociado con la Universidad de Oxford y Cambridge. Y Oxford está constantemente en debate sobre estos temas. Y por supuesto, el tema de Dios versus la visión atea es muy prominente en sus discusiones. Así que es un buen representante del establecimiento del aprendizaje mentiroso. Sí, y ha recibido muchos premios. Y es un autor aclamado. Y cuando abre la boca, creo que son joyas las que salen de su boca. Pero mientras habla, pero también representa entonces a la mayoría de las personas en la educación superior, en la ciencia. Absolutamente. Bien, veamos qué tiene que decir. Creo que tomó el diccionario de Oxford y buscó cada adjetivo que pudo encontrar de naturaleza negativa y lo aplicó a Dios. Así que esto es lo que dice. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable en toda la ficción.
Así que automáticamente retrata el carácter de Dios y pone toda la doctrina de la Biblia en la categoría de ficción. Y luego dice que está celoso y orgulloso de ella, un mezquino, injusto, implacable, maniático del control, un vengativo, sanguinario, limpiador étnico, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, o megalómanos, sadomasoquista, caprichosamente malévolo o matón. Me alegro de no haber tenido que pronunciar nada de eso. Bien, no lo deja ahí, un poco más adelante pasa a la representación de Dios en el Nuevo Testamento y dice que es injusto atacar a un blanco tan fácil. La hipótesis de Dios no debería sostenerse, ni caer con su instancia más desagradable. Ya ve, ni su insípida cara cristiana opuesta, el gentil Jesús manso y apacible. Bueno, eso pone al Dios en la representación del Nuevo Testamento y al Dios del Antiguo Testamento en la misma categoría. Patético, ¿verdad? Eso es lo que Él es ahora. Consideraríamos esto una declaración altamente blasfema, pero esto es lo que Él honestamente cree. Y la pregunta es, ¿por qué lo cree? Eso es lo principal. ¿Y por qué lo creí cuando era ateo y evolucionista? Y también en la universidad enseñaba las mismas cosas que Dawkins representa. ¿Por qué lo creí demasiado? Bueno, entonces tenemos que profundizar un poco más y averiguar por qué él cree eso y por qué lo creí. Continúa después de citar a una señora católica que había sido traumatizada por la enseñanza católica sobre el infierno y escribe, me conmovió su carta y suprimí un momento y un innoble arrepentimiento de que no haya infierno al que puedan ir esas monjas. Respondió que debería confiar en su razón como un gran don que ella, a diferencia de las personas menos afortunadas, obviamente, poseía. Así que una señora le escribió que había sido traumatizada por la doctrina del infierno que enseñaban las monjas, porque en las escuelas las monjas dan la instrucción religiosa. Y es exactamente por eso que yo era ateo y pensaba que Dios era un matón, un tirano, un tiránico, y aplicaba todos los adjetivos que él usaba. También sí, porque recuerdo en tu testimonio, si las monjas estaban contando eso de tu madre fallecida. Ahora tengo buenas noticias para Dawkins. No tiene que preocuparse por eso, porque la Biblia no sabe nada sobre el infierno, del que hablan las iglesias de todos modos, ¿no? Y es cierto, así que está en algún lugar del camino equivocado. Ahora, la doctrina que está atacando aquí y que le da esta impresión de Dios es obviamente una doctrina falsa. Cuando lees la Biblia, no encuentras esta doctrina. Es todo, puedes malinterpretar la Biblia y asumir esta doctrina. Pero un estudio profundo te mostrará que no existe tal cosa como un infierno, siempre ardiente. Los malvados se consumirán. Eso es todo, se convertirán en ceniza. Serán cenizas bajo tus pies. No habrá más porte del vino de Babilonia y llegaremos a esos. Ahora, la pregunta es si los malvados consumirán de alguna manera esto. Entonces, ¿es Dios genocida? ¿Quiere deshacerse de cierto grupo de personas? Y si es así, ¿por qué? Richard, déjame decirte que tu enojo está justificado, pero está mal dirigido. Él está enojado con la doctrina de la iglesia, no con la doctrina de la Biblia. Además, Dawkins no tiene palabras para los predicadores protestantes de la época, citando a la mayoría de los megapredicadores con su teología del dominio, que abogan por un modelo reconstruccionista, abogando abiertamente por una teocracia cristiana para Estados Unidos. Ahora, eso es muy interesante, particularmente en estos tiempos,
porque esto es exactamente lo que están haciendo. Aquí es donde termina. Y aquí es donde se dirige y él se opone vehementemente a eso. Ahora, creo en la Biblia y me opongo vehementemente. Exactamente, así que si simplemente lo pones en el contexto correcto y entiendes el personaje, entonces puedes poner la ira hacia él donde se supone que debe estar. ¿Dónde pertenece la ira? ¿Pertenece a los pies del Dios de la Biblia? ¿O pertenece a los mismos que parecen querer representarlo? Las iglesias. Sí. Entonces quieren una teocracia cristiana para Estados Unidos, donde imponen sus doctrinas. Y la pregunta ¿es bíblico lo que quieren imponer? ¿Algo de eso podría ser? ¿Será porque el 99% será bueno? ¿Eso es 1% veneno? Ajá, y entonces tendrás un problema, porque tendrás que elegir entre su comprensión y la representación en la Biblia. Así que esto debería sentar las bases de por qué las personas se han vuelto contra Dios. También han logrado ridiculizar la Biblia. Sí, para que se vuelva irrelevante, así que significa un estudio muy profundo para discernir realmente de qué se trata el conflicto. Pero definitivamente el carácter de Dios estuvo bajo ataque. La representación del carácter de Dios en el mundo es horrenda. Así que la pregunta ¿es Dios amor con todo lo que implica? Ahora, Martín, estaba caminando de camino aquí esta mañana y yo me detuve en el arbusto con las florecitas más pequeñas, muy modesto, y se me ocurrió observar más de cerca los detalles y la absoluta magnificencia que está incorporada en esa pequeña flor a la que nadie le da una segunda mirada y simplemente pasas por allí. Y miré los detalles y pensé, ¿qué clase de creador crearía algo tan sublime? Sí, tomas esa misma flor y la tomas con una lupa o incluso un microscopio, entonces se vuelve aún más. Las profundidades se vuelven insondables. De todos modos, leemos en Primera de Juan 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Esa es una declaración profunda. Así que si no tienes amor en ti, entonces no conoces a Dios. Así que si dices que Dios no es amor, obviamente no estás entendiendo quién es Él. Y luego tenemos que mirar los diversos aspectos del amor, porque lo que la gente considera amor hoy en día a menudo no es amor, sino pasión. Y cuando se prueba, se desmorona. Es por eso que tenemos tantas relaciones desastrosas en el mundo hoy en día. Y están empeorando y empeorando. Y luego la Biblia dice definitivamente que Dios es amor. Así que solo puedes amar si son controlados por el poder de Dios. Así que obviamente si la Biblia dice que Dios es amor, tenemos o debemos entender qué es el amor. ¿Qué es el amor y por qué? Porque Dios actúa como lo hace. Porque a veces parece un capataz severo. Porque parece un destructor. ¿O qué tiene eso que ver con el amor? Tenemos que tener mucho cuidado con cómo vemos ese tema. Ahora, el versículo 16 dice, y hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Así que si tienes amor verdadero, entonces debes tener una asociación con Dios. De lo contrario, tienes una apariencia de amor o un concepto falso de amor, que simplemente le da un nuevo significado cuando eres un representante de Dios y su carácter. Si tienes una idea equivocada de Dios y su carácter, entonces puedes estar retratando la imagen equivocada. Bien, Martín. He estado viendo los debates presidenciales
Y cuando miro a estas personas que están debatiendo entre sí, no se dan la oportunidad de hablar. Hay una interrupción constante y gritos entre ellos. Hay un caos total en cuanto a eso. Está preocupado y aquellos con los que se supone que debes trabajar, que aparentemente están de tu lado porque todos están en el mismo partido, se convierten en enemigos modelo. Dentro de eso, no hay unidad. No la hay. Justo después de las elecciones se supone que debe haber una unidad en esas personas. Mira este caos y te dices a ti mismo, ¿bien? ¿Realmente tienen un concepto de Dios y lo que significa amar? ¿Y cómo se ama? ¿Es amor de fracaso? ¿Es amor de asociación? ¿Qué es ágape? Quiero decir, hemos hablado de eso muchas veces. Lo mismo con debe ser otra esencia, así que no es egoísta. Es todo esto. Cuando tienes estos debates presidenciales, ¿te preocupa el bienestar del partido opuesto o lo estás abordando desde una perspectiva egoísta? ¿Y cuántas veces se vuelven personales y ni siquiera atacan las situaciones? Escuché que ahora llaman a Donald Trump Pato Donald, porque está eludiendo y buceando los problemas de todos modos. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que Dios es amor? Obviamente es desinteresado. Ágape o amor. ¿Está bien? Entonces, la Biblia es muy clara, que si tienes la comprensión correcta del amor y la ejercitas, entonces debes tener una asociación con Dios, quien es la fuente de ese amor. Primera de Juan 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra en él, verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él, así que aquí hay un pequeño texto de prueba para nosotros. ¿Cómo lo sabes? Bueno, tienes que guardar la palabra. ¿Cuál es la palabra? Esta es la palabra. Tienes que estar en armonía con esta palabra. Y ahora, Martín, ¿cuántas personas, incluso cuántas iglesias están en armonía con esta palabra? Con la ley y el testimonio. Si no hablo conforme a esta palabra, no hay luz en ellos. De acuerdo. Y si no tienes luz, tampoco tienen amor. No, está bien, porque el amor es luz y el amor. Así que la antigua animosidad que existía entre Caín y Abel todavía existe hoy. Y Caín hará todo lo posible para matar a Abel. ¿Por qué? Porque Abel guardó la palabra y Caín no. Y eso significa enemistad. Enemistad. Enemistad en realidad es hacia Dios, pero se ha sacado en tu pozo. No pueden llegar a Él, llegar a lo más cercano posible. Él es su representante. ¿Está bien? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora hacemos la pregunta, ¿Dios es amor? Cuando miras las representaciones en el Antiguo Testamento y lo miras con las gafas que tenía Dawkins, bueno, entonces es un matón. Eso es tirano. Así que vayamos al Nuevo Testamento, estamos hablando del Dios que no cambia. Ahora, Dawkins separó los dos. Dijiste que uno es en realidad el suave y patético y es una representación diferente del mismo malvado que tenías en el Antiguo Testamento. Ahora, echemos un vistazo a lo que Jesús tenía que decir a los fariseos. Pero ay de ustedes, fariseos, porque el diezmo, la menta, la ruda y toda clase de hierbas y pasan por alto el juicio y el amor de Dios. Todo esto es clave para haberlo hecho y no dejar lo otro sin hacer. ¿No había algunos pensamientos muy profundos allí? Ahora, recuerda que los fariseos eran una representación de la iglesia de Dios. ¿No eran ellos? Sí, ellos eran los representantes. En realidad estaban allí para retratar el carácter de Dios al mundo. Correcto, entonces, lo que hicieron los fariseos y lo que enseñaron y cómo guiaron a la gente fue una exposición del carácter de Dios. Pero dejaron fuera dos cosas, el juicio y el amor de Dios.
Tenían mucho amor por sí mismos. Gracias a Dios, yo no soy así, decían. Así que se elevaron y se apropiaron de todas las bendiciones para sí mismos y de todas las maldiciones para los demás. ¿Es el amor? No. Eso es egoísmo. Debería ser exactamente así. Deberían querer traicionar todas las demás cosas buenas a las demás personas. Muy bien, entonces Martín, ¿me estás diciendo que distorsionaron el amor de Dios de manera diferente? ¿No quería Dios que fueran una luz para los gentiles? ¿No dijo eso una y otra vez? ¿Cómo trataban a los gentiles? Los trataban como leprosos. ¿Cómo trataban a los samaritanos? Sí, terrible. Ni siquiera quiero decir, ni siquiera querían mirarlos. Y no importa, ahora la Biblia dice que mientras aún éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Así que, ¿es amor amar a los no amables? Y creo que Dios, en su sabiduría, nos envía a muchos desagradables y pone a muchos de ellos en la iglesia. Y esa es una prueba, ¿no? Seremos como los fariseos. Tomaremos en cuenta todos los antecedentes de este individuo que es tan desagradable o pasaremos por alto todos los rasgos de carácter objetables e intentamos alcanzar a la persona en la que realmente puede convertirse una vez expuesto al amor de Dios. Si tomamos los días de Jesús, porque los fariseos se oponían tan vehementemente a él, porque estaba trayendo a todos esos personajes a la iglesia. Estaban tomando a los desagradables y convirtiéndolos en amables, ¿verdad? O no podían soportarlo. ¿Por qué no tomó a los fariseos educados, elegantes y bien vestidos? No, los reprendió. Así que hubo dos cosas que ignoraron. La justicia en el juicio. ¿Fueron justos en su evaluación sobre quién debía ser salvo y quién no? No. ¿Usaron la medida correcta? No. No lo hicieron, usaron su propia medida, no la de Dios. Diseñaron su propia medida, así que distorsionaron lo que realmente decían las escrituras. ¿Las iglesias modernas hacen lo mismo? Sí, la iglesia moderna hace eso. Entonces malinterpretaron el amor de Dios y luego él dice, debiste haberlo hecho y no debiste haber dejado lo otro sin hacer. Todavía puedes pagar tu diezmo y puedes hacer lo que tengas que hacer con tus rituales, siempre y cuando no ignores el juicio. Si tienes juicio, entonces debes tener un estándar de juicio. Eso es todo. Verás, el juicio se ha convertido en ya una palabra negativa para la mayoría de la gente. Está bien, así que si quieres tener un juicio, entonces axiomáticamente necesitas una ley. Eso es todo. Porque no puedes ser juez sin ley. ¿Por qué vas a juzgar? Tienes que juzgar por la ley. Y el amor de Dios. Así que estos parecen dos opuestos, ¿verdad? Ese es el problema. Pero ambos tienen que estar ahí. Muy bien, veamos lo que Dios dice de sí mismo. Éxodo 20, versículo 6 dice, mostrando misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cómo amas a Dios? Guardando sus mandamientos. Pero ¿por qué querrías guardar sus mandamientos? ¿Por miedo o porque lo amas? Así que no guardas sus mandamientos por miedo, pero guarda sus mandamientos porque lo amas ahora. ¿Por qué amarías a alguien? ¿Amarías a los que no son amados? ¿Los amarías? Dios amó a los que no son amados. ¿Por qué lo amarías? Porque, no sé, porque te preocupes por ellos, porque tú puedes identificarte muy bien con ellos. Entonces, si quieres amarlo, necesitas estar de acuerdo con él. Sí, tampoco estoy de acuerdo un poco. Estoy seguro de que ama las fichas, ¿verdad? ¿Murió por él también? Ama a Dawkins también. Y me amó a mí. Y luego me mostró su personaje en la Biblia. Y leí ese personaje con lentes nuevos. Lentes totalmente nuevos. Y obtuve lo opuesto a lo que obtuve antes, ¿sí? Y entonces aprendí que puedes amar a Dios.
pero para manifestar ese amor tienes que guardar sus mandamientos. Eso es también, hay un trabajo que hacer, no es solo un pensamiento, ¿está bien? También es una acción. Ahora, Martín, si amas a Dios y se manifiesta guardando sus mandamientos, entonces los mandamientos deben ser un reflejo del amor. Eso es cierto. Debe ser un mandamiento de amor. No se puede separar, no se puede, porque la cosa es que la misericordia también es una representación del amor. Bien, ahora los mandamientos son una ley. Sí. Entonces, ¿puede ser un estándar de juicio? Sí. Entonces, el juicio y los mandamientos no se pueden separar. ¿Está bien? Pero, si quieres ser justificado, a todos nos gustaría ser justificados. Simplemente declara. Simplemente así. Entonces puede ser algo positivo si estás en el lado correcto. Muy bien. Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce por tanto que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Básicamente está diciendo para siempre. Bien. Entonces, Martín, es un Dios justo, es un Dios fiel, cumple sus promesas, cumple su pacto. El pacto es un documento de acuerdo, es un documento legal. En realidad entre dos partes. Sí, dos partes, así que en realidad es parte de una ley. Y él lo cumple. Y lo cumple con los que le aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, los mandamientos, el pacto, el acuerdo, tienen que ser una unidad. No puede separarlos y él está cumpliendo su parte del trato. ¿Sí? Eso es lo que afirma. Muy bien, hemos descubierto cuál es el problema con la iglesia en el tiempo de Jesús. Tenían todos los rituales, tenían una comprensión errónea, descuidaron el juicio y el amor de Dios. Y el amor de Dios incluye amar a los que no son amados, pero no excluye el juicio. No. Por lo tanto, los que no son amados deben entrar en armonía con su amor, y por lo tanto, eso debe representarse guardando los mandamientos. Es lo que enseña. Eso es exactamente lo que enseña. Deuteronomio 30, versículo 16. Y entonces yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios. Martín, si alguien se acerca a ti y te dice, te mando que me ames, ¿va a funcionar? No, no va a funcionar. De hecho, va a ser exactamente lo contrario. Te vas a revelar inmediatamente que dime qué hacer o no voy a hacer eso. Bien, ven a buscarte a otro, tonto. Pero en cuanto a mí, no voy a jugar ese juego. Bien, así que te mando hoy que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, para que vivas y te multipliques. Es un punto muy importante. Así que guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios es necesario para vivir y multiplicarte. Sí, para tener mucho para vivir felizmente, para tener libertad. Así que es la vida asociada con guardar los mandamientos. Eso es todo. Y luego dice, te mando que ames a Dios. Te mando que ames y te mando que ames, Martín. No va a funcionar. Tienes que... Puedes equivocarte, debes entender, o debes tener esta sensación de que hay algo más. Está bien, veámoslo desde otro ángulo. Digamos que lo pone todo sobre la mesa y dice, esto es lo que quiero. Y te lo voy a mostrar con gran grandeza. De hecho, voy a ir a la cima de una montaña, voy a hacer que la montaña tiemble y grazne. Y lo voy a escribir en piedra y lo voy a escribir con mi propio dedo y te lo voy a dar y quiero que hables
de ello cuando te levantes y quiero que hables de ello con tus hijos y quiero que hables de ello cuando te vayas a dormir y quiero que lo estudies y te lo da y te haces la pregunta, ¿está bien? ¿Por qué debo hacer esto? Una vez que lo has estudiado, en realidad estás estudiando el carácter de Dios. ¿No es así? Sí, seguro. Está bien, entonces, ¿por qué Dios te ordenaría no matar a tu prójimo? O por tu propio bien y por el bien de tu prójimo. Está bien, también le está ordenando al prójimo que no te mate. Entonces, exactamente así, en otras palabras, para poder vivir, debes dejar de vivir eso. Así es. ¿Por qué te ordena no robar los bienes de tu prójimo? Tal vez arriesgues tu vida por ti y por tu prójimo, porque ¿cómo te sentarías si verías a tu vecino robar? ¿Por qué te ordenaría dejar en paz la esposa de tu vecino? Muy bien, y para que él pueda dejar a su esposa en paz con el pelo de punta. Si tu vecino está, no creo que necesites mi cabello. Está bien, entonces si lo estudias, entonces debes darte cuenta de que estas leyes son simplemente, sí, no son una carga, a menos que quieras ser un criminal. Bueno, si miro este versículo que acabas de leer, si lo giras y haces una pregunta, si quieres que Dios te bendiga, quieres tener una felicidad, ¿qué debes hacer? Entonces Él te ordena que guardes los estatutos. Está bien, entonces al estudiar sus requisitos puedes tener una idea de su carácter. ¿Es correcto? Definitivamente. Entonces, cuando te dice, quiero que me ames, en realidad te está diciendo que estudies mis requisitos y veas si puedes vivir con esos. Si dices que no, quiero vivir con ellos, entonces hazte la pregunta, ¿quiero vivir sin ellos? Sí, quiero vivir con una consecuencia. Sí, porque si vivo sin ellos, eso significa que le doy rienda suelta a mi vecino para que venga y se meta con mi esposa, con mis bienes, para mentirme, para robarme, para deshonrar mi nombre y todas estas cosas. Ahora, si eso se aplica a la humanidad, ¿no se aplicaría a Dios, quien hizo las reglas en primer lugar? Definitivamente. Muy bien, entonces, ¿por qué querrías otro Dios si no hay otro Dios? Entonces, creo que podemos establecer que si quieres seguir este mandamiento de amar a Dios, entonces necesitas entender sus mandamientos y sus estatutos y sus juicios, porque son condicionales a tu vida y a tu prosperidad. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra si vas a poseerla, así que Él simplemente tiene una simple declaración, de hecho, haz esto y serás feliz. En realidad, es eso exactamente lo que es. Por ejemplo, toda la congregación estuviera allí de pie y me preguntara, ¿qué debemos hacer para que podamos estar a favor de Dios? Entonces Él puede responder, te ordeno que guardes sus mandamientos, que permanezcas en sus estatutos, y eso es correcto. No te obliga, pero hay consecuencias si no lo haces. Salmos 119, versículo 127. Por lo tanto, amó tus mandamientos más que el oro fino. Cuando amas sus mandamientos, entonces axiomáticamente lo amas a él. Exactamente, y si esa es tu actitud, entonces no será una carga. Nunca es una cosa pesada, entonces. ¿Qué tan importantes son los mandamientos? La vida y la muerte. Bien, entonces la mayor muestra del poder y la grandeza de Dios fue en el Sinaí, donde la ley fue presentada y dada y escrita en piedra, lo que significa que es inamovible. Yo soy el Señor, yo cambio, no cambio, así que yo creo que podemos establecer que si amas los mandamientos porque lo has estudiado, y no los estás estudiando desde un punto de vista egoísta, los estás estudiando desde un punto de vista benevolente, tanto al dar como al recibir,
entonces automáticamente amarás a Dios. Oh, ya sabes, en esa montaña cuando fue dado en realidad es un regalo de Dios. Sí, muy bien. Vamos a profundizar un poco más. Daniel, esta es la oración de Daniel en el capítulo 9, versículo 4. Y oré al Señor mi Dios e hice mi confesión y dije, oh Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Es un estribillo que se repite una y otra vez en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Puedes ignorarlo? No. Es el tema central, ¿verdad? Es un tema central. Muy bien. Entonces, Él guarda el pacto, es un Dios misericordioso, y para recibir toda esta misericordia debes amarlo. Pero para amarlo y manifestar ese amor, tienes que guardar los mandamientos. En otras palabras, tienes que estar en armonía con su voluntad. Si reto a cualquiera en el mundo a que vaya y mire los 10 mandamientos y me muestre dónde son irrazonables, la gente intentará especialmente en los primeros 4, pero eso es perteneciente a Dios. Eso es potencial, así que empieza con los últimos 6 y ve, esta es tu relación que tienes que tener con tu prójimo. Por lo tanto, que tu relación debe ser con Dios. Debes mostrarle respeto. Eso es todo. Y no debes tener otros amantes porque son falsos. Bueno, entonces, saltando el Nuevo Testamento, Juan 14, versículo 15, si me amas, guardas mis mandamientos. ¿Hay algún cambio entre lo que dice el Antiguo Testamento y lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Podemos registrar honesta y fielmente que Dios no ha cambiado con respecto a sus mandamientos? Definitivamente no hay cambio, ¿verdad? Ya sea que salga de la boca de Jesús, como en este caso, si me amas, guarda mis mandamientos, o de la boca de Yahvé. No hay diferencia. No hay diferencia, no lo hay. Bueno, solo asegúrate de que el versículo 21 diga, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, si nos guarda los mandamientos, no amas a Dios. Eso es todo. Y no es el Dios egoísta el que dice esto. Es solo un hecho, así que las consecuencias te lo muestran. Entonces, en otras palabras, los mandamientos dicen, vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Ese es el mandamiento, que es amar a tu prójimo. Y lo mismo aplica al amor a Dios. Haz lo que dicen los primeros 4 mandamientos. Y estarás demostrando que amas a Dios. Demostrarás que estás de acuerdo en que solo hay un Dios. No tendrás un ídolo. No blasfemarás su nombre y querrás pasar tiempo con él. Su tiempo que él designe. Y no el que alguien más designe. Así que no hay diferencia. Yo soy el Señor. No cambio. Juan 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que la representación de Dios en el Nuevo Testamento, Jesús está diciendo que no ha cambiado ni un ápice del Dios antiguo del Antiguo Testamento, que los requisitos del Dios del Antiguo Testamento fueron guardados por Jesús y por lo tanto Él requiere lo mismo de ti. Eso es lo que hizo y mostró cuáles son las consecuencias de que el Dios que tienes que amar a Dios y debes hacer lo mismo. Debes hacer lo mismo, así que si guardas los mandamientos, entonces permanecerás en su amor. En otras palabras, permanecerás allí, permanecerás allá. Y Él nos dio un ejemplo. Los requisitos del Antiguo Testamento fueron cumplidos por mí, por lo tanto quiero que tú también los cumplas. No vine a quitártelo para que sea más fácil para ti. Vine a mostrarte que ese es el Antiguo Testamento, que se mantiene correcto y se puede hacer. ¿Es irrazonable que Él pida esto? Para nada. Vayamos a Juan 5, versículo 3, primera de Juan, versículo 3,
Y sus mandamientos no son gravosos. Por lo tanto, es irrazonable que él pida esto. Es un mandato, son los mandamientos del amor. ¿Cómo puede ser gravoso? Pero Tomás de Aquino dice que es razonable que aseguren para sí mismos los bienes de los demás para satisfacer sus necesidades. Vemos que de cierta manera vivimos con bastante frecuencia. Sí, esa es una religión enferma que dice algo así, porque es totalmente contrario a la palabra de Dios. Y sin embargo, estos llamados santos son los que nos dan la ley natural en la que se basa toda la ley. Sí, es sorprendente, hemos hablado de esto muchas veces. Quitan 10 leyes y tienen que escribir miles. Y no cumplen ninguna de ellas, no las cumplen, ni siquiera pueden mantener a nadie a salvo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día, en las ciudades, en el caos de las tortugas? La policía ha sido enviada lejos, ya no los necesitamos. ¿Por qué? Su riqueza se ha convertido en la ley. ¿Y qué tienes? Caos total o gente feliz con eso. No, todos lo están. Entonces la pregunta es, Martín, una vez que se vuelven tan felices, infelices que no pueden soportarlo más, que es donde están básicamente ahora, ¿van a hacer leyes dragonianas y Dios tendrá culpa? Sí, definitivamente. ¿Y harán sus leyes o harán leyes de Dios? Harán sus leyes, harán algunas de las leyes de Dios, pero luego tendrán sus propias leyes para desarrollar su propia interpretación, ¿no? Muy bien, Martín. Espera, hemos establecido que si puedes imaginar una ciudad en todo el mundo que cumpla los 10 mandamientos, ¿no querrán todos vivir allí? Sería maravilloso, sería el cielo porque el cielo está. Ok, los mandamientos son del Cordero. Si quieres entender el amor de Dios, tienes que entender su ley. Y una vez que hayas establecido que la ley retrata el amor, y amas la ley más que el oro fino, si todos la guardan, estás a salvo de la interferencia de tu vecino. Entonces, Martín, amarás a Dios automáticamente. Acabo de tener una idea, así que si alguien te dice que no prediques los mandamientos, predica el amor de Dios, ese es un nombre inapropiado, es un axioma, porque no puedes hacerlo uno sin lo otro, eso es todo, ¿no? Ah, ya lo hemos mostrado cientos de veces, pero lo mostraremos 101 veces, tal vez 102, hasta que la gente finalmente lo entienda. Así que si miras el carácter de Dios y el carácter de la ley y lo buscas en la Biblia, verás que dice que el carácter de Dios es solo Romanos 3, versículo 26 y dirá que la ley es solo Romanos 7, versículo 2. Y entonces puedes bajar dioses a través de la ley, es verdadero. Dios es puro, la ley es pura. Dios es luz, la ley es luz, Dios es fiel, la ley es fiel, Dios es bueno, la ley es buena, Dios es espiritual, la ley es espiritual, Dios es santo, la ley es santa, Dios es verdad, la ley es verdad, Dios es vida, la ley es vida, Dios es justo, la ley es justicia, Dios es perfecto, la ley es perfecta, Dios es para siempre, la ley es para siempre. Pero ahora, Martín, la ley no es una persona, no es un conjunto de reglas, es un espejo. Sí, es un espejo del carácter de Dios. Muy bien, entonces si te miras en el espejo y te enamoras de ti mismo, entonces en realidad has caído. Si miras a esta María, te enamoras de Dios, eso es porque eso es lo que retrata. Eso es una imagen. Y si ese espejo te muestra cosas que no estás haciendo, entonces no estás en armonía con ese carácter. Muy bien, entonces no puedes separar la ley del carácter de Dios. Ahora, si amas la ley, si estás enamorado de un libro, ¿no es mejor amar a la persona real? Muy bien, entonces ama la ley, automáticamente amas a Dios. No puedes separarlos. No, porque eso también se convierte en un problema. Bien, ahora, teóricamente, si alguien no cumple la ley, todos están contentos, ¿verdad? Si alguien mata a tu hijo, estás perfectamente feliz porque finalmente alguien mató a tu hijo. Eso es ridículo, ¿verdad? Te levantarás en armas, gritarás por justicia y eso es todo. Tenemos que discutir esto con algo de detalle en el futuro.
Así que si alguien transgrede la ley, todos están indignados, pero nadie quiere cumplir la ley. Entonces, ¿cómo funciona eso, Martín? Así de bien. ¿Qué tal si eliminamos la ley? Por completo. Sino que Jesús quitó la ley, pero solo dijo guárdala. ¿Cómo puedes haberla quitado si dice guárdala? Ese es un nombre inapropiado. Así que, Martín, veamos el otro aspecto. La deidad iracunda. La ira de Dios. Romanos 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ahora, acabamos de leer que Dios es justo y que la ley es justa, ¿correcto? La justicia se retrata en la ley y la justicia es el carácter de Dios. Y la ira de Dios es contra la injusticia. O sí que se irá contra la anarquía. Eso es contra la anarquía, así es. Ahora, Martín, si alguien viene y golpea a tu hijo hasta la muerte, ¿te enojarás? Obvio, seguro. ¿Vas a estar iracundo? Sí. ¿Vas a querer hacer algo al respecto? ¿Que se haga algo al respecto? ¿Quieres que se haga justicia? ¿Quieren que se tome venganza sobre esta persona? Entonces, ¿por qué quieres gritarle a Dios si Él tiene los mismos sentimientos? Eso es muy bueno. Entonces, señor Dawkins, si Dios es un Dios de justicia y Dios quiere defender la justicia, ¿por qué gritas ahora? ¿Por qué le estás dando todo tipo de nombres y connotaciones negativas? Si Él va a defender la justicia, entonces deberías decir gracias a Dios que hay al menos alguien que está tratando de mantener la cordura en este mundo. Deuteronomio capítulo 3 versículo 1. Luego nos dimos la vuelta y subimos por el camino de Basán. El rey de Basán, Og, salió contra nosotros, él y todo su pueblo, a la batalla en la dirección. Y luego el versículo 3 dice, así que el Señor nuestro Dios entregó en nuestras manos a Og, también al rey de Basán, y a todo su pueblo, y lo herimos hasta que no le quedó nada restante. Ahora, ¿hay un Dios genocida que dio una orden de eliminar a Og y todo lo que le pertenece? No los elimines. O sí que ahora este es un vengativo. Este es un dios genocida, vengativo, horrible, iracundo. Podrías verlo así, pero podrías preguntarte, ¿por qué un dios que dice que es amor daría una orden como esa? Es posible que el órgano es toda la nación. Había pasado el punto de no retorno. Sí, no hay retorno de donde han ido. Así que no pueden regresar. Yo han pasado ese punto donde estaba la misericordia de Dios. Se volvieron tan malvados y tan asesinos y tan perversos, es que eran una maldición para la humanidad. Y la única solución era eliminarlos, o de lo contrario toda la humanidad eventualmente se contaminaría, Martín, si se permitiera que el mal en el mundo siguiera, sin control. Sí, ¿no se volvería eventualmente todo el mundo malvado? Eso es, tienes destellos de lo que está sucediendo en lugares donde simplemente dejaron que la gente siguiera adelante y no implementaran la ley. Lo que sucedió es en realidad un caos. Así que aquí hay otro punto, Martín. En esta representación, aquí en el Antiguo Testamento, Dios estaba promulgando una teocracia. Era un teatro, sí. Era un escenario, sí. Era algo que las naciones debían presenciar, como una telenovela. Enciendes la televisión y miras el siguiente episodio. Aquí hay una representación de lo que se requiere en obediencia absoluta a sus mandamientos. Porque cualquier transgresión de los mandamientos significa dolor para alguien, ¿sí? Y él no quiere más dolor, no más lágrimas, no más dolor. Eso significa no transgresión, porque cualquier transgresión va a causar dolor. Si alguien va a matar algo que te pertenece, vas a tener dolor, así que nadie puede matar. Bien, nadie puede robar, nadie puede mentir, solo deben ser la verdad.
Entonces no habrá dolor. Así que aquí hubo una promulgación y la promulgó no solo con las naciones alrededor de los más malvados de ellos, sino incluso entre su propia gente. Sí, porque no hay sombra de cambio. Lo que se aplica a uno se aplica al otro. O se aplica a todos, cambio. Correcto. Pero aquí él tenía un pueblo profesante que dijo todo lo que has ordenado. Lo haremos. Por supuesto que no lo hicieron, pero sin embargo profesaron. Sí, no es así. La iglesia. Esa es la iglesia. La iglesia se supone que profesaba todo lo que dijiste que haremos porque lo crees, está convencido de ello y no significa que no tropezarás. Y creerás y caerás y no significa que las personas en la iglesia hacen eso, pero la iglesia tiene que reconocer que esto es lo que haremos. Bien, ¿era Dios en ese momento si lo vemos desde ese punto? Sí, donde estas personas sacrificaban sus propios hijos, donde torturaban a la gente implacablemente, donde rompían cada mandamiento de la manera más horrenda, e incluso trayendo eso a sus sistemas religiosos, que Dios dijo que este sistema es tan corrupto y tan malvado que necesita ser erradicado, porque esto nunca se permitirá que exista en mi cielo futuro. Exactamente. Esta fue una representación de esto que tiene que hacerse porque esto es lo mismo que se hará para tener el cielo, sin desdén. Bien, hagamos otra pregunta. ¿La justicia exigió la ejecución de Ok? Sí. ¿Y todo lo que pertenece? Sí. Porque todo se había corrompido. Sí. Muy bien, lo vemos desde esa manera y volvamos y veamos el pacto con Abraham. Génesis 15 desde el versículo 13. Y le dijo a Abraham, ahora de una certeza que tu descendencia será un extranjero en la tierra que no es suya, y los servirá y serán afligidos. Esos 400 años son un tipo. En realidad estamos en una tierra de esclavitud. Sí, estamos en una tierra de esclavitud. Está bien. Y Dios lo está permitiendo. Y se supone que la situación nos acercará a Él y por lo tanto cambiará nuestro carácter a una similitud de su derecho. Así que eran extranjeros y nosotros somos extranjeros en este mundo. Y los afligirán durante 400 años, ese es el tiempo. Y también juzgaré a esa nación a la que servirán. Y después saldrán con gran sustancia. Esa es una promesa. Esa es una promesa de liberación. ¿Tenemos una promesa de liberación? Sí, entonces este es un tipo, ¿verdad? E irás a tus padres en paz, serás enterrado en una buena vejez. No verás redención, morirás. Pero en la cuarta generación volverán acá porque la iniquidad de los amorreos aún no está completa. Así que Dios nos sacó a esta nación de Egipto bajo su control, bajo su poder, y los usó como un ejemplo para el mundo de lo que les sucederá a aquellos que rechazan su ley. Y dice que Él no les iba a permitir que exterminaran a las naciones, cuyas tierras iban a ocupar a los cananeos, que eran los más malvados de todos los pueblos del planeta, los más perversos. Porque la iniquidad aún no estaba completa. ¿Cuánto tiempo les prometieron? 400 años. 400 años, ese es el largo sufrimiento. Imaginen una ciudad en el mundo hoy que no tiene leyes y a la que se le permite seguir funcionando durante 400 años. Tenemos este interesante debate en los Estados Unidos en este momento, ciudades sin ley en contraposición a ciudades que no lo son. Es interesante, por eso lo menciono. Si miran, ya pueden ver hacia dónde se dirige. Será hacia el Dios de Dios, pero siempre dolerá. Bien, ahora Martín, si una ciudad realmente se vuelve malvada, ¿tendría Dios el derecho de eliminarla como Sodoma y Gomorra? O estaba pensando en eso justo antes. Si tomamos el versículo anterior que leímos sobre ellos, sobre Orígenes y Basán, es similar a cuando Dios le dijo a Lot que destruiría Sodoma y Gomorra.
y dijo que no, pero ¿qué pasa si venden a la gente? Eso no es así, que ese es el primer pensamiento que surge cuando lees esa sección de Ok. ¿No había gente que todavía pudiera haber cambiado? Muy bien. ¿Aplicó Dios esa discusión que tienes ahora con Abraham cuando se trató de Sodoma? Exactamente. ¿No dijo qué pasa si hay 50 y se redujo a qué pasa si hay 10? ¿Y si al final cuántos salieron? Tres. Así que es lo mismo cuando Dios es misericordioso durante 400 años. ¿Crees que cuando llega el momento sabe que no hay nadie más que nos ponga bien? Tiene derecho a actuar de esa manera. ¿No es él el creador? Sí, muy bien. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Es un acto de amor y misericordia eliminarlos? Sí, exactamente. ¿Qué pasaría si fueran a asesinar a todos y cada uno de ustedes? ¿No es que la policía de hoy o los militares no se atribuyen el derecho de erradicar a alguien que es un peligro tal que matará a todos a su alrededor? Eso es todo. Tienes que eliminarlo. Tienes que serlo. Ahora, si eso es perfectamente aceptable en los tiempos en que estamos viviendo, en cuanto más en el juicio de Dios, cuán misericordioso fue Él durante 400 años. Oh, y no es interesante lo que mencionaste. Hay muchas personas en la sociedad actual que no quieren que la policía tenga eso, ¿correcto? No quieren vivir sin ley. Entonces quieren ser como Sodoma. Quieren vivir sin la ley. Así que la ira de Dios hacia los sin ley de Og, Sodoma y Gomorra, puedes pasar por los amalecitas cuando Dios dio la orden, se acabó. Entonces debían ser erradicados. Ahora, en el caso de otras naciones como los filisteos, por ejemplo, ¿los erradicó a todos? No, no lo hizo. Y cuando se trató de los moabitas o cualquiera de ellos, ¿los erradicó a todos? No. Solo hubo algunos. La forma en que dijo erradicarlos a todos se habían vuelto tan corruptos que era necesario erradicarlos. Sí, y como dijiste antes, este es un tipo de hacia dónde nos dirigimos si quieres ir al cielo. Esto no puede existir como una amenaza para la iglesia. Y recuerda que era una teocracia, era una promulgación de una realidad mayor. No vivimos en una teocracia ahora. Vamos a volver a una teocracia porque la teocracia que finalmente se implementará es la celestial, pero no aquí, en la Tierra. No, esa será falsa. Esa es la cuestión. Así que Dawkins, relájate. Hay otra pregunta que creo que la gente podría tener. ¿Qué pasa con la forma en que se deshicieron de estas naciones? Bueno, muy a menudo Dios mismo se deshizo de ellos, ni siquiera tuvieron que mover un dedo. Meñique. Pero también debemos recordar que a veces las personas que tuvieron que hacer la erradicación fueron más allá de lo que Dios les pedía. Correcto. Bueno, verás, cuando Dios erradicó a alguien fue rápido, ¿sí? Estaban vivos en un momento, estaban 185.000 muertos al momento siguiente. El ejército sirio, cuando luchó en nombre del pueblo de Dios, los erradicó, no como los asirios que torturaron a la gente hasta la muerte, lentamente. Dios no es un Dios tirano, ni un monstruo, ni un monstruo. Los erradicó. Su pueblo puede que haya ido demasiado lejos en algunos casos, pero no Dios. Pero aún así el propósito original de Dios, querer erradicar eso, no estaba mal. En otras palabras, había un asesino en masa suelto y tenía que ser erradicado antes de que destruyera a todos. Así es como debemos verlo ahora. La ira de Dios no es solo hacia los idólatras, sino que la ira de Dios es contra todo lo que sea contrario a su voluntad definida. Así que vemos la ira hacia los idólatras y vemos Samuel 15, versículo 18, y el Señor te envió en un viaje y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean consumidos. Hay un ejemplo, hay un mandato directo de Dios que Dawkins interpretaría como genocidio.
Justo donde dice, ve y destruye a los pecadores, los amalecitas. Ahora bien, él define a los amalecitas como pecadores y el pecado es la transgresión de la ley, según Juan, ¿cierto? Entonces, eran transgresores de la ley de Dios hasta el enésimo grado y tenían que ser consumidos. Así que hubo un mandato a acabar con los amalecitas. Se recurre a la tierra y contaminarán y destruirán a la humanidad. Desháganse de ellos. Su espíritu es contagioso. Y esta orden de destruir a los amalecitas fue dada al rey Saúl, ¿verdad? Samuel 15:20. Y Saúl le dijo a Samuel, si he obedecido la voz del Señor y he ido por el camino que el Señor me envió, y he traído una mordaza al rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas. En primer lugar, ¿no destruyó todo? No, porque el rey todavía estaba allí. Dios hizo tal ejemplo de ellos. Ni siquiera debían tomar sus bienes o sus animales. Fueron a enriquecerse con los productos del mal. Simplemente deshacerse de todo. Es como tomar una olla de oro y arrojarla al mar. Muy difícil para ellos hacerlo, porque preferían el dinero lavado y contaminado que prescindir de él. Así que trajo las ovejas, porque no quería sacrificar sus propias ovejas, y era egoísta, y no mató al rey de Amalek. Y es obvio que no los mató a todos, porque los remanentes amalecitas todavía estaban allí por un tiempo. Así que no hizo que se le dijo que hiciera, tuvo que deshacerse de todos ellos y no lo hizo. Ahora veamos la muerte de Saúl. Segunda de Samuel 1:12. Él y su hijo fueron asesinados. Y lloraron y ayunaron hasta la tarde por Saúl y Jonatán, su hijo, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído a espada. Finalmente Saúl fue vencido por sus enemigos, en este caso fueron los filisteos contra los que lucharon. Y luego leemos en el versículo 13, y David le dijo al joven que le dijo, ¿de dónde eres? Y él respondió, soy hijo de un extraño en Amalecita. Ahora Saúl había caído y no estaba muerto, pero había sido gravemente herido y sabía que iba a morir, así que cayó sobre su propia espada, pero eso tampoco lo mató. Entonces llamó a este otro tipo que resultó ser y resultó ser hijo de un extraño, una malecita, y lo mató, le cortó la cabeza. Y David le dijo, ¿cómo no tuviste miedo de extender tu mano para destruir al ungido del Señor? David llamó a uno de los jóvenes y le dijo, acércate y cae sobre él. Y lo hirió de muerte. Así que se encargó de los amalecitos. Se encargó del Dios. Ahora, ¿cuál es la moraleja de la historia, Martín? La moraleja es que si no matas a la malecita, te matará. Volverá y te cortará la cabeza. Bien, la Biblia define a los amalecitas como pecadores, transgresiones de la ley. Así que reduzcámoslo a pecados. Si no matas el pecado en tu vida, te matará. Tienes que matarlo. Tienes que morir a ti mismo. Entonces, ¿es esto injusto? Lo que ha sucedido aquí, quiero decir, ¿qué hizo el hombre? Hizo lo que Saúl le pidió. Y si Saúl hubiera hecho lo que Dios le pidió, ese hombre no habría estado allí. Ese hombre no habría estado allí. No, y probablemente no habría tenido la batalla con los filisteos y la habría perdido. Todo habría resultado diferente. Un poco de desobediencia y tienes consecuencias nefastas, ¿sí? Para toda la nación, porque no solo Saúl fue afectado, toda la nación fue afectada. Miles y miles sufrieron como consecuencia. Así que Martín, la moraleja de la historia es si Dios es un Dios de amor, entonces Dios es un Dios de justicia también. El estándar de justicia es la ley y la ley define el pecado y una vez que el pecado llega a un punto sin retorno, entonces tiene que ser erradicado junto con el que lo está cometiendo. Entonces, ¿es esto injusto o es simplemente esto absolutamente bien? Comparémoslo.
un asesino en masa, anda suelto, tiene un rifle de asalto, está matando gente indiscriminadamente de izquierda a derecha y centro. ¿Es justo que la policía lo elimine si es esto lo que hizo? Sí, es esto lo que hizo Dios. Sí. Pero lo aplicó a toda una nación que iba a destruir al resto de la humanidad si se le permitía existir más. ¿Ok? Ahora veamos la ira de Dios hacia su propio pueblo. Porque Dios es un Dios justo. No tiene dos medidas, no tiene dos estándares y requiere que su iglesia ejerza la justicia y el amor de Dios. ¿No vimos eso? Bien, veamos un ejemplo muy interesante que también es muy doloroso para muchos en el tiempo en que vivimos. Esto viene del Salmo 78, versículo 27, y se refiere al momento en que Dios permitió que el pueblo comiera carne que les había negado en forma de codornices. Así que hizo correr carne sobre ellos como polvo, y aves emplumadas como arena del mar. Así que este es un paralelismo hebreo. Sí, entonces esto también traiciona la historia que sucedió en Éxodo. Correcto. Y la dejó caer en medio del campamento alrededor de sus habitaciones. Así que comieron y se saciaron porque les dio su propio deseo. Y detengámonos ahí. ¿Este propio deseo que tenían estaba en armonía con su voluntad para ellos? No, porque Él proveyó. Correcto. Ahora, primero les proveyó una vez, porque lo desearon y no hubo reprensión. Y luego trató de enseñarles un camino mejor y se negaron y codiciaron de nuevo y esta vez hubo consecuencias. Así que les dio su propio deseo. No eran tan extraños por su lujuria. No habían cambiado. Todavía codiciaban lo que no era para su propio bien. Ahora, Martín, si las escrituras son correctas, entonces, ¿quién te diseñó? Lo tiene. Así, y si te diseñó, ¿sabrá lo que es mejor para ti? Sí, soy un motor diésel. Me dirá que le ponga combustible diésel. ¿Está bien? No gasolina. Entonces, como tu diseñador te dirá lo que es bueno para ti. Pero tú le dices, no me importa, me gusta la gasolina, quiero hacer lo que quiero hacer, me dará más bomba. Entonces él dice, está bien, te diré que te enseñaré una lección, te daré lo que deseas, porque no estás alejado de tu lujuria. Y veremos cuáles son las consecuencias. Así que terminas con cáncer, terminas con todo tipo de enfermedades y le gritas a Dios por su trato injusto hacia ti. ¿Así es como funciona? Sí. Entonces Dios en su sabiduría te da un plan y te dice, esto es lo que se requiere, para esto estás diseñado y déjame decirte por qué no habrá muerte en el cielo. Nadie va a matar a la mascota de nadie porque esa persona será muy molesto cuando matas a su mascota, así que no va a haber muerte. Así que por favor acostúmbrate a que he creado plantas para tu bienestar. Así que la dieta original del hombre era frutas, granos, nueces, semillas y luego se añadieron verduras y ahí es donde se suponía que debía quedarse. No habrá muerte, el resto es perjudicial para ti. No quiero que lo tengas, pero no estoy alejado de mi lujuria. Quería, está bien, y te lo daré. ¿Ese es un injusto de Dios? No. Así que si un niño insiste en hacer algo que es perjudicial para él, un padre a veces le permitirá ir lo suficientemente lejos como para sentir las consecuencias y tal vez aprendas una lección. Y luego mientras la carne aún estaba en sus bocas, la ira de Dios vino sobre ellos y mató al más gordo de ellos y derribó a los hombres elegidos de Israel. Así que aquí hubo una acción retributiva de Dios contra su propio pueblo. Ellos no escucharon. Había una teocracia. Ahora, no vivimos en una teocracia, así que Dios es sufrido durante 400 años y muchas generaciones, pero las consecuencias son horrendos, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué dice de todo esto que envían todavía y no creen en sus obras maravillosas? Esa es la condición que tiene la humanidad. Eso es lo que se llama la naturaleza caída. Y Dios quiere restaurar esa naturaleza caída, y para que esa naturaleza caída se restaure, debes entrar en armonía con sus mandamientos y su voluntad. Ahora, hay 10 estatutos morales, pero no niegan las leyes de la física y las leyes de la fisiología. Así que también ha dado leyes de salud y deben obedecerse. Eso es todo, y no porque Dios sea un tirano, sino porque es por tu propio bien y por tu bienestar. Porque es un Dios de amor y eventualmente por el bienestar de todos los que lo rodean. Había un predicador que se llamaba Richard de Fall, ya murió, y lo conocí hace muchos años y escuché muchos de sus sermones. Era un hombre dulce, me gustaba mucho y siempre daba un ejemplo. Su esposa se llamaba Betty y decía que si transgredía las leyes de la salud, ¿quién sufre? Betty sufre porque tiene que cuidar de mí, así que traería esto cada sermón. Quien sufre es Betty, quien sufre es ella, ¿sí? Y así es como si creamos esta carga, todos los demás a nuestro alrededor sufren. Así que parte de la naturaleza humana es querer pecar todavía, ¿sí? Así que Dios es tan justo y recto con su propio pueblo, como lo es con las naciones a su alrededor. Ese es un punto muy importante y espero que la gente entienda eso porque eso es lo que acabas de mostrar. No es que él tenga favoritos y los demás solo todo el tiempo enemigos, vietnamitas. Correcto. Salmo 78:38, pero él, estando lleno de compasión, perdonó su iniquidad y los destruyó. No, si muchas veces se volvió a su ira y no despertó toda su ira. ¿Y eso es verdad o es mentira? ¿Se aplicó a las naciones? ¿No les dio 400 años? Si no perdonó y no mantuvo su ira igual con su propio pueblo, igual con su propio pueblo, así que ese es su carácter. ¿Por qué tiene tan mala prensa moderna? Entonces, ¿qué requiere la Biblia de nosotros a la luz de esto? Es vestirnos de un nuevo yo. Colosenses 3, desde el versículo 1. Y si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se guarda la ley de Dios en el cielo? Sí, definitivamente, porque los transgresores han sido quitados del cielo como Satanás, y su hueste siendo expulsado. ¿Era él un quebrantor de la ley? Sí, él era un asesino. Desde el principio era un ladrón y un mentiroso desde el principio, así que eso es quebrantar la ley de Dios, ¿cierto? Sí, él está fuera, así que si pones tu mirada en las cosas de arriba, entonces debes vivir conforme a las cosas de arriba. Eso es así. ¿Tenemos un registro de eso? Sí, está en la Biblia. Cierto, porque estás muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Así que es absolutamente esencial que la vieja persona en nosotros muera. Y también es muy importante, no es por tu cuenta, no es golpeado con Cristo en Dios. Así que cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora bien, la gloria siempre se refiere al carácter de Dios, o algo muy importante. En otras palabras, el carácter que tenéis que emular aquí en la tierra es el carácter de Dios. Y como hemos visto, el carácter de Dios se representa en sus mandamientos. Y eso le dará gloria a Él. Entonces, ¿cómo lograréis esto? Tenéis que modificarlo para vuestros miembros que están en la tierra. Así que si vuestro estómago os dice lo que anhela, decidle, no os voy a dar lo que es bueno para vosotros, ¿verdad? Voy a hacerlo tan agradable que lo disfrutéis.
No tengo que ser un mártir en lo que a eso respecta, porque obviamente Dios creó para ser disfrutado, pero los detalles finales, el discernimiento del paladar, tiene que ser reentrenado. Desde la música rock áspera a la que estaba acostumbrado hasta las melodías finales de la comida y sus aspectos más delicados. Y tenéis que renunciar a la fornicación. Dejad en paz a la mujer de vuestro prójimo. Herir a tu prójimo. Impureza. Cuando ves televisión o enciendes algo desagradable con lo que tus ojos se deleitan la mente, se contamina. Así que aléjate de la impureza, afectos desordenados, mala concupiscencia, codicia. Todo esto es idolatría. Bien. Entonces, Martín, Dios requiere un cambio. Cambia lo que escuchas, lo que ves, lo que haces, cómo hablas. Ahora, ¿no es interesante que si las personas practican todas estas cosas, todos están enojados con ellos, pero no quieren hacerlo ellos mismos? Sí, por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, así que la ira de Dios se aplica a los hijos de desobediencia, ya sea que estén en el mundo, ya sea que estén en la iglesia. Dios no va a hacer una diferencia, no, el estándar son los mandamientos. Está bien, en los cuales Él también caminó en algún momento, cuando vivió en ellos, ¿no? Así que éramos hijos de desobediencia e hicimos todas esas cosas. Y tendríamos que dejar de hacerlas. Pero ahora Él también dejó todas estas cosas, así que ira, malicia, blasfemia, Martín, tu lucha con la ira. Sí, está bien, pero al menos eres honesto, o al menos con Dios se puede superar. Dios tiene una ira justa. A menudo tenemos pescadores injustos. Que es un problema, pero siempre lo diré y lo diré de nuevo. Si le pides a Dios, Dios, ayúdame con mi ira, Él no va a quitar todo lo que causa la ira. No, te va a exponer especialmente a ella. Se convertirá en tu entrenamiento. Ese es Road. Ahora, la ira de Dios, como hemos visto, está templada con misericordia, está mezclada con misericordia. Su iniquidad aún no está completa. Les daré 400 años y luego estará hecho. Luego los eliminaré. Nuestra ira a menudo no está templada con misericordia. Malicia, blasfemia, comunicación sucia de tu boca. A veces escuchaba conversaciones y cada segunda palabra era una palabrota. Solía hablar así, solía también. ¿Lo hacías tú? Ahora te duele en los oídos cuando te sientas en una conversación como estas. Entonces, si es posible que Dios te cambie. No mientas uno a otro viendo que te has despojado del viejo hombre con sus hechos modernos. Todas estas cosas, mentir es parte de los 10 mandamientos, ¿sí? Comunicación sucia de tu boca. Es parte del séptimo mandamiento. La blasfemia es parte de los mandamientos de ira. No equipara a la Biblia la ira y el enojo con el asesinato, así que es parte de los mandamientos. Martín, ¿qué te está diciendo esto? Entrar en armonía. Sí, entrar en armonía con Dios. Y eso es guardar sus mandamientos. Bien, y vestirte del nuevo hombre que se renueva en conocimiento según la imagen de aquel que lo creó. Entonces, ¿es Dios una deidad airada o es Dios un Dios justo, un Dios misericordioso con un estándar muy distinto y te dice que entres en armonía? Si no lo haces, entonces eliges la muerte y hacer eso para tu propio beneficio. Bien, entonces si la sociedad celestial va a estar sin malicia, sin todas estas cosas, entonces todos los que los practican deben ser eliminados. Eso es todo. Y no van a ser puestos en el infierno para descansar para siempre. Se van a ir. Para nosotros de nuevo es su propia elección. Dios no interfiere con la elección y te dice, está bien, esto es lo mejor para ti, pero elige si quieres y no lo haces, tendrás que vivir con las consecuencias. Bien,
Ahora la Biblia llama a esta obra de Dios de ejecutar justicia. La llama una obra extraña. Isaías 28:21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, será ira como en el valle de Gabaón para hacer su obra, y es obra extraña, y traerá al pasado su acto, un acto extraño. En otras palabras, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte, así que cuando en realidad ejerce esta ira, es con una lágrima en sus ojos. Es un acto extraño, es contrario a su carácter, a su voluntad. Creo que en Job dice algo similar. Déjame tomar, creo que es Job 31 o 30, algo así. Déjame mirar. Ah, aquí está. Sí, es Job 31:1. Y Job dice, hice un pacto con mis ojos. Es una forma muy bonita de decirlo, ¿no? No voy a mirar nada malo o inmundo. Voy a cuidar las avenidas de mi mente. Hice un pacto con mis ojos. ¿Por qué entonces debería pensar en una sirvienta? Ahí va la pornografía, ¿no? ¿Para qué porción de Dios hay desde arriba y qué herencia del Todopoderoso desde lo alto? En otras palabras, si transgredo, ¿cuáles serán las consecuencias? Job 31:3. No es destrucción para los malvados y un castigo extraño para los que hacen iniquidad. Sí, eso es exactamente. Lo mismo es extraño aquí. Lo tienes en el libro de Job. Ahí lo tienes. En Isaías no es la voluntad de Dios destruir. No es la voluntad de Dios hacer que la gente se dé cuenta de que hay reglas y hay un estándar de justicia. Así que Deuteronomio 31:12 reúne al pueblo, hombres y mujeres y niños, y golpea a tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces, ¿quién se supone que está involucrado en este mensaje? Todos, todos y cada uno, no hay nadie excluido, para que puedan oír y para que puedan aprender y temer al Señor su Dios y observar para hacer todas las palabras de esta ley. Es el resultado final, es un tema en toda la Biblia. Y Romanos 6:23, por la paga de la muerte, por el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Es que una elección sí hay. Hay una elección, ¿correcto? Tienes una elección entonces de quién es la responsabilidad si la ira de Dios se derrama sobre ti. Mío. Entonces, ¿quién es el tirano? Eres absolutamente tú mismo. Eres el tirano, te has traído esto sobre ti. Si tomas un jardín y comienzas a disparar a personas inocentes a tu alrededor, te has traído esto sobre ti mismo que te van a sacar. Eso es tu elección. ¿Es esta una deidad iracunda o es este un legislador y ejecutor sólido? Sí, definitivamente sólido. Está moderado, con misericordia. Si habrá mucha negociación para tratar de hacerte cambiar de la opinión. Sí, la habrá, es el negociador. Entonces malvado. Y si la negociación falla y te saca, es él el villano. No, ¿quién es el villano? Tú mismo. Ezequiel 18:31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones por las cuales habéis pecado transgredido, y te haré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirás, casa de Israel? Puedes ver el negociador que está llorando. En realidad te está preguntando por qué escucha. Baja esa pistola, deja de matar gente inocente. Empieza a hacer lo correcto. Por favor, no quiero matarte. ¿Eh? En realidad no te está matando. Te estás matando a ti mismo. Correcto. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice el Señor, Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque ¿por qué moriréis, casa de Israel? ¿Qué clase de negociador es este? Sí, en realidad no puedes ver que incluso cuando dice os ordeno que guardéis los mandamientos, es porque quiero que os volváis de vuestros malos caminos.
y quiero que vivas bien. Ahora, cuando hace su extraño acto, que hizo en ejecución, Juan 11:35, el verso más corto de la Biblia, y Jesús lloró, ¿qué te dice eso sobre el carácter de Dios? Es un carácter amoroso, es un carácter cariñoso. Está bien. ¿Por qué él lloró? Porque vio que el mundo no quería escucharlo. De acuerdo. Oh Jerusalén, tú que nos matas a los profetas y piedra de los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y no quisiste? ¿Fueron destruidos? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Evitó la destrucción? No, no. Él advirtió y advirtió, y les dijo, esto es lo que va a pasar. ¿Hay algún cambio en este Dios del Nuevo Testamento en comparación con el Dios del Antiguo Testamento? No, y será lo mismo al final. Entonces, Martín, la gente que afirma que el Dios del Antiguo Testamento es el tirano y el Dios del Nuevo Testamento es el indeciso, ¿tienen razón? No, no han hecho un estudio profundo de ello. El problema no radica en Dios, sino en uno mismo. Muy bien, ahora este mensaje debe salir al mundo. Y Martín, ¿qué pasa si te digo que el mensaje en realidad se retrata en el tercer ángel? Yo sí, lo creería. Estoy seguro de que podemos averiguarlo. Muy bien, Apocalipsis 14:9, y el tercer ángel lo siguió, y ellos diciendo a gran voz que si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de la bestia en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Sodoma y Gomorra fueron atormentadas con fuego y azufre. Sí. ¿Fue destruida? Sí. ¿Cuánto tiempo sufrió la gente? Se fueron. ¿Cuánto tiempo tardó la esposa de Lot en convertirse en una columna de sal? Inmediatamente. Bien, entonces, en otras palabras, cuando la ira de Dios se derrame, cuando hayan pasado el punto de no retorno, será porque Él nunca los expuso a su problema. No, nunca hizo ninguna súplica a su favor. No, ha sido misericordioso por más de 400 años. Muy bien, el tercer ángel siguió diciendo a gran voz que si alguno adora a la bestia, realmente quiero saber quién es la bestia. Pero de nuevo, pero sí significa que hay una opción. Sí, o la imagen, o recibes la marca, entonces has rechazado a Dios. Ya la ira de Dios será derramada sobre ti. Es una advertencia al mundo. Aquí hay una cita del libro Patriarcas y Profetas, de la apertura de la gran controversia. Ha sido el propósito de Satanás tergiversar el carácter de Dios y excitar la rebelión contra su ley. Martín, ¿ha tenido éxito? Sí, durante casi 6000 años ha tenido mucho éxito. Está bien. Y pensar que usó la institución de la iglesia para cambiar la ley de Dios y enseñar a otros a hacer lo mismo. Es horrendo porque yo soy el Señor, no cambio. Y esta obra parece estar coronada por el éxito. Las multitudes prestan oídos a los engaños de Satanás y se oponen a Dios. Pero en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios avanzan constantemente hacia su cumplimiento. Para todas las inteligencias creadas, Él manifiesta su justicia y benevolencia. Ahí tienes a esos dos, no puedes separarlos el uno del otro. A través de las tentaciones de Satanás, toda la raza humana se ha convertido en transgresora de la ley de Dios. Pero por el sacrificio de su Hijo se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. A través de la gracia de Cristo ellos pueden ser capacitados para rendir obediencia a la ley del Padre. Así en cada era en medio de la apostasía y la rebelión Dios reúne al pueblo que es fiel a Él, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Es que en armonía con lo que acabamos de leer, todo lo que toda la escritura nos dice, si quieres estar en armonía con el carácter de Dios, tienes que obedecer su ley. Aquí hay otra cita de las lecciones objetivas de Cristo. He aquí dice la escritura,
La oscuridad cubrirá la tierra y la oscuridad densa la gente. ¿Tenemos esa situación? No creo que todos puedan reconocer que se está volviendo muy oscuro. Pero el Señor se levantará sobre ti y su gloria será vista sobre ti. Es la oscuridad de la mala comprensión de Dios que está envolviendo al mundo. Los hombres están perdiendo su conocimiento y su carácter. Ha sido malinterpretado y malinterpretado todo esto. En este tiempo un mensaje de Dios debe ser proclamado, el mensaje iluminando en su influencia y salvando en su poder su carácter debe darse a conocer en la oscuridad del mundo. Debe ser derramada la luz de su gloria, que es su carácter, la luz de su bondad, su misericordia y su verdad. Y ese mensaje es triple. Suena duro. Sí, si no lo haces, tienes que ser destruido, la ira de Dios. La ira de Dios se derramará a la gente para ver cuál es ese mensaje. Y los mensajes de los tres ángeles, y hay otra cita de las lecciones objetivas de Cristo, aquellos que esperan la llegada de los novios para decir a la gente, he aquí su Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de misericordia que se dará al mundo es una revelación de su carácter de amor. Así que los mensajes de los tres ángeles son una revelación del carácter del amor. ¿Los aceptará el mundo con gusto? No. Bueno, algunos aceptarán que lo harán. Es un mensaje de advertencia. Es una advertencia, requiere un cambio de corazón. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria. Eso significa que deben manifestar su carácter. Eso significa que deben estar en armonía con su ley. En su propia vida y carácter deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. En otras palabras, cambiarlos de la anarquía a la ley, porque este es el mensaje que tiene que ser traído al mundo. Y suena como un mito duro que falta y será malinterpretado, bien, pero es un mensaje de amor. Es un mensaje de llamar a la gente de nuevo a la armonía con Dios en su carácter y en un mensaje que te llama de nuevo a la armonía con su voluntad, que ha sido retratada en este libro. Y se nos ha dado como un regalo. Sí, así que Martin, esa es la historia de su carácter ahora. Solo hemos usado unos pocos ejemplos en la Biblia. Podríamos usar muchos, muchos ejemplos. Pero la esencia básica seguirá siendo la misma. Y hasta que estudiemos esto a través del carácter de Dios, será mal interpretada. Y desafortunadamente, las iglesias en el mundo están haciendo un buen trabajo al aplicar mal las escrituras, incluso llegando tan lejos como para quitar el telar. Ahora vemos lo que eso hace en el mundo. Cuando quitas la ley tienes caos. Traes oscuridad y Dios está permitiendo que una lección objetiva tenga lugar frente a nuestros ojos. Y la humanidad se subirá a un carro y aceptará un conjunto de normas y estándares que no son escriturales, sino que provienen de las mentes de los hombres. Que Dios nos dé sabiduría para retratar el carácter de Dios como se retrata en la palabra. En su ley necesitamos ser gente del libro. Oremos. Padre Celestial, tu carácter yace en los caminos de este mundo pisoteado hasta convertirse en polvo. Y has llamado a un pueblo para que te represente y para aclarar las cosas. Y Señor, tú usas gente que ha venido de las profundidades de la depravación y los envías al mundo para restaurar el carácter de Dios. Qué privilegio. Permítenos ser parte de ese proceso. Mi oración en el nombre de Jesús. Amén.